Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Martins Williams. También está la profesora Elisa Bellman, ¿verdad? Que está también, a quien le vamos a dispensar su participación el día de hoy por problemas familiares. Le decimos mucha fuerza a la profe. Está también con nosotros el doctor Diego Yates, que nos van a estar hablando de un tema bastante interesante. El doctor Eduardo es odontólogo especialista egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 1995, me dice acá nuestro esquema. También tiene la experiencia laboral de docente de grado y posgrado en la Facultad de Odontología de Rosario. Es director del curso Modelo de Odontología Preventiva Individual y Comunitaria desde el 2012, continuando en la misma función en la actualidad. Es profesor asociado de la Cátedra de Odontología Social 4 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente de posgrado en la especialidad de Odontología Social y Comunitaria de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires. Y el doctor Diego es codirector del mismo curso que está con el profesor Williams en la Facultad de Odontología Nacional de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor adjunto de la Cátedra de Odontología Social también de la misma institución. Entonces, aclarado nuestro esquema, dispensándole a la profe Lisa por lo que ya mencionaba anteriormente, a quien agradecemos que haya hecho el esfuerzo de conectarse con nosotros. Profe, estás liberada, muchas gracias, vamos a contar, estoy seguro, contigo en una próxima, ya con mucha más fuerza. Los profesores van a compartir sus respectivas pantallas, los mismos. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Cuando dispongan los profesores pueden compartir la pantalla sin ningún inconveniente. Les quiero pedir a los profesores, si es que van a tener algunas consultas, los participantes, si ustedes mismos indican si pueden hacerlo por el chat o pueden prender el micrófono e interrumpir, por decir de alguna manera, la locución, ¿verdad? A partir de este momento queda a cargo de ustedes, profesores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a las autoridades de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción por tan generosa invitación. Agradezco a quienes se hayan conectado y se sigan conectando para poder compartir esta charla, que es la que queremos tener. Yo ya no me atrevería a llamarlo conferencia, porque eh, para nosotros esto no se trata de dar una verdad absoluta ni nada por el estilo, sino más que nada de poder compartir con ustedes lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años en función de la experiencia que hemos logrado recabar. Con errores y con aciertos, como vamos a ver a lo largo de la charla, pero siempre con las mejores intenciones y tratando de crecer. Y creo que ese hecho de compartir la experiencia permite que vayamos creciendo entre todos. Por lo cual, como bien recién mencionaba Andrés, nos interesa que si alguien quiere hacer algún aporte, lo pueda hacer con libertad. Nos interesa mucho el intercambio, el diálogo y la escucha. Así que es un poco la idea de que esto sea una especie de conversatorio, si se quiere, ¿no? De forma ordenada, para que podamos hacerlo. Le pediría a Andrés, o a quien esté coordinando, si es Andrés que queda coordinando la charla, que cualquier cosa nos pueda avisar, si hay alguna notificación vía chat que por ahí se nos pase por alto, para que podamos detenernos y responder o conversar acerca de lo que se plantea. Si les parece bien, voy a compartir pantalla.
A ver si se ve la pantalla ahí. ¿Está viendo la pantalla? Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, bien, ya hemos sido presentados. Nosotros estamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Me acompaña en este momento el profesor Diego Yates, pero nosotros venimos trabajando con un enorme equipo y el trabajo no ha comenzado en estos años, sino que es un trabajo que tiene una trayectoria de más de 35 años. La idea nuestra es poder transmitir un modelo que lleva a una impronta muy particular, que también la consideramos aparte de particular muy necesaria, que es la de comenzar a visibilizar la salud y para eso comprender que se trata de un largo camino que venimos recorriendo, como dijimos al comienzo, con algunos aciertos, con muchos errores de los que hemos aprendido y la idea es basarnos en esos errores para no claudicar y continuar avanzando con esos nuevos aprendizajes que vamos logrando. El tema que vamos a proponer hoy es odontología, ciencia de la salud. Ese interrogante queremos compartirlo con ustedes y para poder responderlo vamos a comentarle cuál ha sido nuestro trayecto hasta estos días y cuáles han sido las vicisitudes que hemos tenido que ir abordando para poder continuar avanzando. Vamos a tomar como punto de partida el año 1978, un evento a nivel mundial que todos conocemos, que fue la reunión de Alma-Ata, donde se genera la declaración de Alma-Ata, esa famosa declaración que subraya la importancia de la atención primaria de la salud como estrategia para alcanzar una mejor calidad de vida, un mejor nivel de salud de los pueblos, y que el lema fue Salud para Todos en el año 2000. Tomando como punto de partida ese hito desencadenante a nivel mundial, lógicamente que aprovechando que en el año 1983 la Argentina retomaba el camino de la democracia después de años infames de dictadura, de desaparecidos y muertos, finalizaba esa represión y se instalaba una nueva era de verdadera participación ciudadana, donde se comenzaban a respetar los derechos y se reivindicaban las libertades. En la Facultad de Odontología de nuestra universidad, en el año 1986, el decano normalizador, Juan Carlos Milet, el rector normalizador, perdón, Juan Carlos Milet, ferviente militante también de la democracia participativa, impulsa cambios trascendentes a nivel de la universidad. Y más puntualmente, en el plan de estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, se genera una modificación muy significativa. Entre esas, en el plano de esa modificación, se incorporan o se comienzan a incorporar las materias sociales, que hasta ese entonces no estaban en el plan de estudio de la asignatura. Estas materias sociales buscan visibilizar a la persona como un sujeto de derecho y imprimirle a la formación del recurso humano un perfil humano y comprometido con las realidades sociales, con las realidades del medio, para que una vez que esta persona, este profesional, se pueda graduar, logre insertarse de la mejor manera, conociendo el contexto en el cual tiene que desenvolverse. Al respecto de esto, yo tomaba, cuando estaba pensando lo que íbamos a comentar hoy, algunas palabras que en su momento un profesor de una de las asignaturas sociales, el doctor Armando Coll, había mencionado en un artículo, donde él marcaba claramente que
las ciencias sociales que se incorporaban a la currícula iban a permitir pensar a la salud como un valor y comprender que las enfermedades no son solo problemas sanitarios y clínicos, sino que son una construcción social que se sostiene a través de la cultura, de los posicionamientos políticos, de los posicionamientos económicos e históricos. Tomando esta filosofía tan importante, donde nos pone a la necesidad de visibilizar a la salud en ese proceso salud, enfermedad, atención, y haciéndose eco también de esta filosofía del abordaje social de la odontología, mi padre, a quien considero un pionero, y agradezco habernos con Diego y con gran parte del equipo, por no decir todo, habernos estado formando y continuar formándonos a su lado, el doctor Eduardo Williams decide hacerse cargo de la asignatura Odontología Social 4 y comienza a impulsar las primeras salidas a terreno con un grupo reducido de alumnos, acompañado siempre con las autoridades, el apoyo de las autoridades de la Facultad de Odontología, porque él consideraba que los alumnos tenían que llegar al seno de la comunidad. Los alumnos no tenían que estar esperando puertas adentro que la comunidad demandara su atención, sino que tenía que vincularse con el medio y con el contexto para poder abordar las problemáticas de otra manera. Así que, haciéndonos eco de esta universidad reformista que planteaba la extensión universitaria como uno de sus pilares, esa universidad reformista de 1918, se comienza a desarrollar esas actividades de extensión, venciendo la resistencia que en años de proceso y de dictadura impedían ese vínculo con la comunidad y principalmente estructuraban o establecían a la universidad como el templo del saber, presentando a la universidad como un actor científico que concentraba el saber, que concentraba el poder de la palabra, que concentraba el poder del hacer también, pero a su vez permanecía aislado. Entonces, estas actividades de extensión que nosotros muchas veces preferimos denominar en el núcleo más íntimo del equipo integración universitaria. ¿Y por qué? Nosotros preferimos denominar integración universitaria porque tratamos de buscar reducir la postura paternalista y ajena que puede entenderse desde la palabra extensión. La universidad no debe extenderse porque no es ajena. La universidad debe integrarse porque es parte del medio. Entonces, en ese sentido, consideramos que tenemos que comenzar a hablar de integración universitaria. Pero bueno, son filosofías, son cuestiones epistemológicas que podemos conversarlas y que se pueden debatir largo y tendido, pero no queríamos dejar de mencionarla. En el año 1988 se logran entonces todas estas actividades. El profesor Darío Macía, que figura ahí en la foto, fue un actor importantísimo como estudiante primero y posteriormente como autoridad de gestión, porque siempre estuvo apoyando todas estas iniciativas y siempre redoblaba la apuesta, porque él estaba convencido que la universidad debía estar al servicio de la sociedad. Todas estas articulaciones con la gestión, todas estas vinculaciones con el medio nos permitieron ir creciendo. Y en el año 1998 nos animamos a ir más allá. Es decir, en el año 1988, en esas salidas a terreno, se había logrado también, que no mencioné recién, firmar convenios con entidades y organizaciones de la comunidad en la zona de Rosario y alrededores, y se había comenzado a realizar trabajos en los distintos barrios de la ciudad. Es decir, el paciente o las personas no tenían que dirigirse exclusivamente a la facultad. Y esa fue una idea pionera, porque en aquel entonces la salud en la ciudad no estaba descentralizada.
sino que al contrario se centralizaba en los grandes hospitales, ¿sí? Y no estaba descentralizada correctamente en territorio. Entonces, la idea de la Facultad de Odontología de generar convenios con organizaciones barriales fue pionera en la descentralización de la salud pública en la ciudad de Rosario. Idea que fue tomada muchos años después por un intendente de Rosario, el doctor Hermes Wiener, que comenzó a descentralizar más específicamente el servicio público. En el año 98, sí, perdón. No, que quería comentar que a partir de ahí fue la primera materia que se cursó totalmente fuera de la facultad. Sí, sí, exactamente, como acota ahí mi compañero Diego, fue la primera asignatura que pudo vincularse con el medio y que pudo salir a la comunidad, ¿no? Vincularse con la comunidad, no salir a la comunidad. Comenzar a hacer crecer ese vínculo necesario entre universidad y comunidad, porque la universidad, como dijimos, forma parte de esa comunidad. Después, lógicamente, que otras materias también lo fueron haciendo. Hoy en día hay muchos proyectos de extensión en nuestra facultad que dan cuenta de ello. En el año 1998, lejos de quedarnos con este trabajo a nivel local o zonal, el profesor William Padre fue por más. Se animó a comenzar a proponer proyectos en el noroeste argentino, en la zona de la Puna Jujeña, en la zona de Salta, principalmente tratando de llegar a lugares donde la dificultad en el acceso era notoria. Y estos proyectos, que eran proyectos de promoción de la salud y atención primaria en salud, buscaban y perseguían dos objetivos fundamentales. Por un lado, ampliar en la formación profesional ese conocimiento necesario de las realidades sociales, económicas y culturales que permitirían el día de mañana, si ese profesional tuviera que tomar alguna decisión o tuviera que construir una política de salud pública, tener conocimiento de terreno, tener conocimiento de las complejidades que implica el trabajo y la intervención en el territorio. Difícilmente podemos construir políticas de salud correctas si no conocemos verdaderamente el terreno. Cuando esto ocurre, el profesor Yates podrá comentar con algún ejemplo o alguna anécdota lo que ocurre cuando la lectura del territorio no es correcta, ¿no es cierto, Diego? Así es, por eso se decidió en esos dos grandes objetivos de cómo llegar a las comunidades que por su situación de marginalidad, contexto geográfico, político, cultural y económico, tiene dificultado ese acceso a la salud. O si lo tiene, son muy básicos. Y lo único que se les plantea son prácticas mutilantes y así van ocultando la falta de insumo, falta de tiempo, capacitación. Entonces, bueno, ese fue otro de los objetivos que se planteó cuando se empezó a salir al noroeste argentino. Perfecto. Bueno, así como con estos proyectos de promoción de la salud, como mencionábamos recién, que se comenzaron a realizar en el año 1998, se llegaron a visitar más de 30 comunidades, pero con una particularidad. Generalmente, para movilizarnos y para poder gestionar los recursos, eran escasos, entonces dependíamos muchas veces de terceros, ¿no? De entidades, de multinacionales o de empresas que pudieran acompañarnos desde el punto de vista económico, financiero, ya que la Universidad de Gestión Pública no contaba en aquel momento con los recursos como para poder subsidiar al 100% estas salidas. Entonces, comenzamos a visitar algunas comunidades y no teníamos la posibilidad siempre de repetir esas comunidades. Eso fue un hecho que nos hizo cambiar la forma de pensar.
Nos encontramos con comunidades que tenían una oferta odontológica mutilante, una oferta odontológica poco conservadora y donde la resolución más eficaz era la extracción dentaria y entonces no tenían otra oferta. Entonces, lógicamente, cuando nosotros llegábamos con proyectos de promoción de la salud bucal que buscaban priorizar ese componente de preventivo, ese componente de educación para la salud, nos encontrábamos con una demanda que era otra. Entonces había como una discordancia en ese diálogo, en esa posibilidad del encuentro. Esas fueron cuestiones que nos pasaron al principio y que no las entendíamos, pero que con el paso del tiempo empezamos a preguntar si estábamos yendo en la dirección correcta o si quizás era necesario haber corrido estas experiencias de ir a visitar una comunidad, después no poder volver porque la empresa que nos llevaba tenía intereses en otra zona, entonces a veces acomodaba su trabajo de responsabilidad social empresaria en función de los intereses propios de esa empresa, ¿no? Y eso a nosotros nos arrastraba a cometer algunos errores que cuando pudimos ir haciendo una correcta lectura, fuimos corrigiendo. Otro hecho anecdótico que nos llevó a reflexionar sobre el trabajo que hacíamos era que los alumnos que participaban en estos viajes, en estas intervenciones en la comunidad, volvían, nosotros íbamos con la idea y con el objetivo de promover la salud bucal y todo lo que decíamos anteriormente, y los alumnos volvían en el colectivo y yo los escuchaba que decían, venían compitiendo a ver quién había hecho más prácticas clínicas, y a mí me chocaba, realmente me dolía eso, porque decía, pero no estamos errando al objetivo, no estamos yendo por el camino correcto. Y bueno, eso fueron cuestiones que nos permitieron ir pensando que debíamos justamente replantearnos las intervenciones. Así que iniciamos en el año 2004 un proceso de deconstrucción de esos proyectos. En el año 2004 inauguramos la visita a una comunidad, también acompañados por una empresa multinacional. La comunidad que visitamos en el año 2004 fue la comunidad Colla Río Blanquito de Santa Cruz, que es una comunidad que está ubicada en el noroeste argentino, a 60 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la zona de Selvas de Yungas. Para acceder a esa comunidad desde el departamento de Orán, que es la segunda ciudad en tamaño de la provincia de Salta, hay que trasladarse unos 60 kilómetros por caminos de montaña, de ripio, hasta zonas con acceso bastante dificultado. Pero así llegamos, nos encontramos con una comunidad, principalmente nos encontramos con una directora de una escuela, Mercedes Murúa Delgadillo. Mercedes, una directora con un empuje impresionante. Apenas llegado ya nos reunió en el salón, en el tinglado que ella tenía para hacer las reuniones al aire, o sea, bajo techo, pero sin paredes, ¿no? Y nos empezó a contar la historia de cómo ella había llegado al lugar y uno se quedaba escuchando esa historia y decía, qué mujer, qué empuje, o sea, ella no era de ese lugar, pero se fue haciendo lugareña, era extranjera y se fue querenciando el lugar y se quedó trabajando durante, ya no recuerdo, pero eran más de 30 y pico de años. Hace cosa de 4 años se ha jubilado Mercedes, pero desde el año 2004 que la vinimos visitando siempre y tuvimos la suerte de conocerla. En ese primer viaje que realizamos, íbamos acompañados por un equipo de comunicadores que iban a hacer un registro audiovisual para poder dar cuenta de las actividades que nosotros realizábamos en la zona y para que también la institución, la Facultad de Odontología, pudiera mostrar lo que se hacía y también poder devolver de alguna forma a esta empresa que colaboraba con los proyectos una muestra del trabajo en salud que se estaba haciendo. Pero bueno, como siempre ocurre, también vamos dando traspiés. Lo que ocurrió en ese momento fue que en el video que se había registrado, se había tomado también como parte del relato de esas actividades la palabra de la directora de la escuela,
Y la directora de la escuela en algún momento del video mencionaba que las empresas pasaban con los gasoductos por los caminos y que las personas del lugar iban a trabajar bajo los zapatitos del patrón, y bueno, hacía una crítica un poco dura al sistema real, una crítica real, pero dura al sistema, y esa crítica que quedó grabada y que se quedó editado dentro del trabajo final, que daba cuenta de nuestras actividades, fue enviada lógicamente por mi padre a la empresa. Cuando el CEO de la empresa recibió ese video, levantó el teléfono y lo llamó inmediatamente a mi padre, retirándole el apoyo, porque no podía ser que se hablara mal de las empresas que construían los gasoductos y demás. Bueno, nos quedamos sin sponsor. Volvimos a foja cero, no teníamos cómo darle continuidad una vez más a eso que habíamos detectado que era una debilidad, el no poder darle continuidad al proceso de los proyectos de promoción de la salud bucal, se volvía a truncar, pero nosotros nos habíamos comprometido en el año 2005 a volver, nos habíamos comprometido, yo me había comprometido personalmente con la directora Mercedes, con quien habíamos generado un muy lindo vínculo, a volver. Pero bueno, no teníamos la forma. Eran una escuela muy retirada, 1.500 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Rosario. Trasladar un contingente de 30, 40 alumnos con todo lo que eso implica y los elementos para su manutención y los insumos era muy cuesta arriba. Pero el compromiso estaba asumido. Así que con los alumnos que habíamos visitado en el 2004 la comunidad Colla Río Blanquito, decidimos hacer lo imposible para volver. Y en el 2005, pese a que a la directora también le habían hecho un llamado de atención y a su vez esta empresa colaboraba con la escuela, se había sentido ese impacto negativo producto de nuestra intervención, nosotros volvimos. En el 2005, para sorpresa de los habitantes de Río Blanquito y de la directora de la escuela, en el mes de septiembre bajamos del colectivo, pero nosotros también nos sorprendimos. Se sorprendieron ellos por vernos, porque sabían que no teníamos el apoyo, y fuimos igual, porque hicimos honor a nuestro compromiso, y al compromiso que la Facultad de Odontología de Rosario había asumido con esa comunidad. Y también nos sorprendimos porque en un año había cambiado todo mucho. En un año, la escuela de piedra y techo de madera, que estaba delimitada de la comunidad por un alambre de púa con una pequeña tranquera que servía de límite para los animales de la comunidad, para los burros, para el ganado, para las ovejas, había cambiado. Cuando bajamos del colectivo, sinceramente les tengo que contar que me sorprendí. Parecía como si una nave hubiese bajado una escuela en el medio de la selva. Era la fachada de un cabildo. Un límite mucho más duro y más frío para el espacio comunitario. Pero bueno, en el entusiasmo allí estábamos, fuimos recibidos una vez más por Mercedes, quien nos hizo pasar puertas adentro y ahí nos quería contener y también, en el buen sentido, retener. Nos contó Mercedes que le habían retirado también el apoyo por unos meses, después se lo habían vuelto a dar. Bueno, y nos contó toda, entre risas y quejas, nos contó todo lo que había ocurrido con la gente de la empresa. Sí, continuamos desarrollando el trabajo en esa comunidad, pero esta experiencia nos permitió reflexionar y aprender que si nosotros realizamos una intervención comunitaria, nuestro deber es volver, es regresar. No podemos realizar una intervención en salud o una intervención en una comunidad y no regresar más. Porque si no regresamos, no podemos recoger las consecuencias de nuestras acciones. Y nosotros debemos hacernos cargo de esas consecuencias, como lo hicimos en el año 2005. Para nosotros fue un gran aprendizaje, que por eso queremos compartirlo
para todas aquellas personas que realicen trabajos e intervenciones comunitarias. Hacer intervenciones comunitarias aisladas de poco sirve, porque necesitamos volver para poder evaluar las consecuencias de nuestro paso. Eduardo, sí. Una cosita, ahora que estás hablando que nosotros hicimos una intervención comunitaria, esto de trabajar de forma interdisciplinaria, un antropólogo nos hizo ver el primer año que nosotros estábamos equivocados, que habíamos dicho que estábamos trabajando en la comunidad, y por el empuje que nos puso la directora de la escuela, nos dimos cuenta que no habíamos trabajado con la comunidad de Río Blanquito. Habíamos trabajado en la escuela de Río Blanquito. Exactamente, muy buena la acotación, Diego. Muchas gracias, porque sí, fue así. Y eso también es lo importante, ¿no? En aquel momento, ya año 2004, no teníamos incorporado del todo la interdisciplinariedad, pero sí hacíamos o teníamos reuniones con distintas personas de otras disciplinas, de la rama de la sociología, de la psicología, de la antropología, para poder ir evaluando junto a ello nuestras intervenciones. Pero esas miradas que nos parecieron muy enriquecedoras y muy importantes, con el paso del tiempo fuimos logrando integrarlas al equipo y comenzar a trabajar con una mirada más integradora y con una mirada transdisciplinaria. Así que eso también fue un gran aprendizaje que tuvimos que tener a costa de la experiencia. Por eso digo, la experiencia está plagada de aciertos y de errores. Los aciertos son fantásticos, pero nosotros no queremos contar los aciertos. Nosotros queremos contar los errores, porque de los errores, consideramos que esos errores son las plataformas a partir de las cuales nosotros podemos repensar y corregir cada una de nuestras intervenciones. Fue así que en el año 2011 comenzamos a tensar la cuerda y a cuestionarnos si la clínica odontológica que estábamos realizando era la adecuada, si cumplía con los objetivos que el modelo de odontología preventiva, individual y comunitario pretendía, ¿no? Nos cuestionábamos si el modelo que realizaba el odontólogo, que había un odontólogo en la comunidad de Río Blanquito, que estamos tomando como referencia para hacer este relato, había un odontólogo que pasaba de ronda sanitaria, es decir, un odontólogo que debía pasar por orden y cronograma ministerial de salud pública, creo que era una vez cada 3 meses por esta comunidad, y el trabajo que hacía, que nos lo había comentado el referente de salud, el enfermero Vicente Cruz, de la comunidad de Río Blanquito, era llegar, abrir su caja de forceps y de instrumental, anestesiar a los pacientes que estaban en la sala de espera, y una vez que había tomado la anestesia al primero, hacer pasar de a uno y empezar con las prácticas exodónticas. Lógicamente que esta imagen se repetía cada 3 meses y a veces cada 6, porque las rondas sanitarias por ahí no se cumplían. Entonces, la única oferta en salud bucal que tenía esta comunidad era una oferta odontológica mutilante. Por eso empezamos a tensionar. Nosotros vamos y ofrecemos una característica o un modo de hacer odontología, que es más preventivo y que también trata de preservar las piezas dentarias enfermas, pero que principalmente desea trabajar desde la salud. Y por otro lado, la oferta que tiene esta comunidad durante todo el resto del año es otra. Bueno, empezamos a tensar estas dos ideas y decidimos comenzar a priorizar la educación para la salud. Y para lograr esto, tuvimos que también trabajar con el equipo docente que nos acompañaba en nuestras intervenciones. Y por eso comenzamos a proponer, con el equipo interdisciplinario que empezamos a constituir en ese momento, un proceso de gestión de cambios. Es decir, preguntarnos qué hacíamos y qué debíamos hacer para cumplir los objetivos que nos proponíamos. Así fue
que comenzamos a realizar reuniones en la Facultad de Odontología con los integrantes del equipo, y a tensar tanto, se generó tanto núcleo de tensión en las discusiones y en los debates, que uno de los integrantes del equipo con muchos años de trayectoria, habíamos planteado que no íbamos a realizar más extracciones, que cuando fuéramos a las comunidades no íbamos a realizar más extracciones, y que el argumento era que realizar extracciones no perseguía los objetivos que teníamos con las actividades que queríamos desarrollar, que era promover la salud y mantener la salud en el tiempo. Entonces empezaron a circular la palabra y se decía, bueno, pero vamos a hacer abandono de pacientes, pero no vamos a hacer abandono de pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo es decir, no vamos a hacer esa práctica, pero no vamos a hacer abandono del paciente. Si concurre un paciente con dolor, vamos a atender a ese paciente, vamos a revisar a ese paciente, vamos a articular con el referente de salud de la zona la posibilidad de una derivación y de hasta una medicación si fuera necesario, y vamos a seguir trabajando por la salud. Entonces no vamos a hacer abandono de paciente, vamos a estar haciendo un acto odontológico en sí mismo, que es la gestión de una derivación. Entonces, habiendo explicado esto, uno de los docentes sostenía que, bueno, que yo igualmente voy a llevar la caja de extracciones. Y nosotros, que lo conocemos de hace años, le dijimos, está bien, llévala a la caja de extracciones, pero la indicación es esta. Bueno, la llevó y a la vuelta nos contó que no la había utilizado. Porque se había logrado comprender, y aparte el desafío también y la cuestión que más nos inquietaba era cómo iba a tomar la comunidad que iban los odontólogos a su comunidad y que no le realizaban extracciones. Nosotros cuando llegamos acá a la comunidad siempre lo que hacemos es una reunión antes de empezar nuestra jornada de trabajo. Esa reunión sirve para poder dialogar sobre la intervención del año anterior y para poder planificar y dialogar sobre la intervención nueva que estamos inaugurando ese año. Y en esas reuniones se explicó claramente el hecho de por qué se había tomado esa decisión. Y fue muy bien tomada por las personas de la comunidad, y también nosotros tomamos de la misma manera, de muy buena manera, todos los cuestionamientos, absolutamente todos los cuestionamientos que nos fueron haciendo con el paso del tiempo. Una cosita, Eduardo. Sí. Acá, como contaste bien, en el año 2004 empezamos a trabajar en la comunidad de Río Blanquito, en la provincia de Salta. Pero a partir del año 2009, referentes comunitarios de otras localidades de la zona cercana nos empiezan a pedir que podamos visitar sus comunidades. Y ya a partir del año 2009, no solamente íbamos a trabajar a Río Blanquito, sino sumamos las comunidades de Langosto, Los Naranjos y San Andrés. O sea, ya que el grupo se empezó a dividir en 4. Exactamente. Además de esto que menciona Diego, que fue un dato de ver cómo no solamente volvíamos a la comunidad de Río Blanquito, sino que iniciábamos el trabajo con las mismas características en las demás comunidades de la zona. Nosotros, como decíamos, planteábamos nuestras decisiones y charlábamos, o sea, y conversábamos a partir del diálogo y la escucha con los referentes de la comunidad, de la zona, pero también recibíamos las quejas. A nosotros nos cuestionaron en algún momento y nos decían que íbamos a sacar fotos en la comunidad. Y claro, tenían razón. Si muchas veces en los momentos de descanso que tenía el equipo de trabajo, iba caminando a recorrer la comunidad o hasta un río cercano, y iban los alumnos y los docentes con la cámara de foto en sus manos, sacando alguna foto de alguna flor en un jardín, sacando alguna foto de algún animal que le inspiraba ternura o que le hacía grata a la vista el paisaje, pero sin reparar que estábamos invadiendo la propiedad privada. Entonces, ¿cómo puede tomar el otro nuestras acciones? Cosa que tenemos que revisar permanentemente en nuestras intervenciones. Y al escucharlo, nos quedamos sorprendidos, pero después, cuando regresamos a Rosario, trabajamos y pensamos mucho al respecto. Y tomamos la decisión al año siguiente, porque algo había que hacer con el reclamo genuino de la comunidad,
de que no se iban a tomar fotografías, que solamente si era necesario hacer un registro fotográfico para poder graficar el trabajo que hacíamos, iba a ser realizado por el docente a cargo del grupo y iba a ser realizado con los consentimientos debidos. Y a esta decisión también se la informamos a la comunidad. Y por esas decisiones que fuimos informando y porque fuimos haciéndonos cargo de los reclamos que recibimos, fuimos pudiendo hacer crecer el vínculo que sostenemos hasta el día de hoy en cada espacio que visitamos y en cada intervención que realizamos. Otra de las cuestiones anecdóticas que nos pasaron fue cuando en la comunidad de Los Naranjos nos habían cuestionado que íbamos a practicar con ellos, que íbamos a usarlos de conejillos de India. Y tenían razón en plantearlo, no razón en que lo hacíamos, sino razón en plantearlo. Porque van un grupo de la Facultad de Odontología, un grupo de alumnos, de estudiantes, con docentes, con profesores, a realizar actividades en la comunidad. ¿Por qué no pensar que uno va a practicar con ellos? Sin embargo, escuchamos su reclamo y respondimos al mismo. Explicamos que estas actividades que se realizaban en terreno no eran actividades que se realizaban por primera vez, que eran actividades para las cuales los alumnos y los docentes habían estado capacitados y estaban preparados y ya las habían realizado en otros entornos y en otros contextos de trabajo en la ciudad, y que la actividad que se realizaba era una actividad responsable, cuidada y bajo la responsabilidad del odontólogo, el profesional que estaba a cargo del grupo. De esa manera también se logró destrabar ese conflicto. También en otra oportunidad nos había mencionado, a ver Diego, no recuerdo alguna otra anécdota, si te acordás. Bueno, en base al proceso de gestión de cambio que hicimos, nosotros siempre, la comunidad reclamaba la extracción. Como vos contaste que el ministerio mandaba a un odontólogo que recorría las comunidades cada 3 meses, lo que la gente estaba acostumbrada, lo que conocía era eso, que pasaba el odontólogo y le ofrecía extracciones. Entonces fue una barrera para nosotros cuando empezamos estos cambios, decidir que la demanda la teníamos que tratar de otra forma, porque nosotros lo que queríamos era enseñar y promover la salud. Y tuvimos, al volver a las comunidades, tuvimos un caso de un docente de la escuela que al año siguiente, como Eduardo bien contó, la escuela queda aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, y cuando volvimos al año siguiente, uno de los maestros de la escuela que estaba en Orán y tenía que volver a Río Blanquito nos pidió si lo podíamos traer en la camioneta. Cuando veníamos viajando, el docente nos dice que se había acordado muy bien de nosotros porque había estado una semana con dolor post-extracción. Nosotros, sin medir las consecuencias de nuestro trabajo esa semana en la comunidad, le habíamos realizado una extracción, pero como estos trabajos se hacen durante una semana y después nos íbamos, en vez de dejar un problema, en vez de dejar una solución, dejamos un problema. Porque el paciente tuvo una alveolitis, tuvo una infección, y nosotros ya nos habíamos retirado. Habíamos estado toda esa semana, nos retiramos, y este docente le dejamos instalada un problema. Entonces, bueno, a partir de todo esto, de volver, de escuchar, empezamos a replantearnos un montón de cosas de nuestros actos, y ahí empezó la gestión de cambios de nuestro proyecto. Muchas gracias, Diego. También, sumando una más, en un momento nos reclamaron y nos dijeron que íbamos a jugar con los niños, que nosotros íbamos a jugar. Y sí, lógicamente, nosotros en esa reunión que tuvimos con el Consejo Comunitario de una de las comunidades les decimos que sí, que nosotros jugábamos en la escuela con los chicos
porque nosotros consideramos que el juego es un lenguaje y que nosotros a través del juego intentamos transmitir la importancia que tiene el cuidado de la salud bucal, la importancia de incorporar el cepillado como hábito de cuidado para mantener la salud bucal en el tiempo. Así que a todas esas inquietudes que nos fueron planteando respondimos y fueron verdaderamente muy bien recibidas, al punto de que las comunidades nos siguen abriendo las puertas porque saben que ellos nos abren las puertas, pero saben muy bien que nosotros también estamos abiertos a todas las inquietudes y a poder dialogar permanentemente. En el año 2012, ya habiendo avanzado con ese proceso de gestión de cambio, y bueno, todas estas anécdotas que les contábamos, decidimos que era importante trabajar con los docentes, pero principalmente con los alumnos y alumnas de la Facultad de Odontología, porque necesitábamos comenzar a visibilizar la salud de las personas. Era un hecho trascendente para nosotros, poder comenzar a visibilizar la salud de las personas. Nosotros estamos formados en un modelo médico hegemónico que nos ha enseñado a diagnosticar permanentemente y tratar la enfermedad. Pero poco o nada ha insistido en visibilizar la salud. Por eso, nosotros, con un hecho simbólico, pero interesante y disruptivo, comenzamos a indicar a los alumnos y a las alumnas que debíamos resaltar la salud con color verde fluo en el odontograma. Era un hecho simbólico, necesitábamos ver la imagen, porque como dice el refrán, una imagen vale mucho más que 1000 palabras, y esa imagen genera un impacto visual, no solo en el alumno, no solo en el profesional, sino también en el paciente que nosotros estamos diagnosticando. Es una práctica que la hemos ido incorporando, que la recomendamos 100% para el ejercicio privado y para las intervenciones en salud, para poder comenzar a construir indicadores de salud y dejar de construir tantos indicadores de enfermedad. Es una práctica que le indicamos porque es un recurso fundamental para poder ejercer la profesión. Nos permite hacerle ver al paciente qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en su boca. ¿No nos pasa a veces en la clínica privada que el paciente, la primera vez que lo vemos, nos dice, no doctor, no doctora, usted sabe, tengo un desastre, tengo muy mala la dentadura, tengo un desastre en la boca, en realidad tengo la boca detonada? Y cuando nosotros nos disponemos a revisar al paciente y le comentamos que si de las 28 piezas dentarias que él tiene en boca, 22 están en salud, el paciente se sorprende, porque seguramente nunca nadie se lo dijo. Entonces, ese desastre que tenía el paciente, o que el paciente pensaba que tenía, porque viene de historias repetidas de profesionales que le diagnostican la enfermedad permanentemente, pero no le diagnostican la salud, se encuentra con que tiene el 80% de su boca sana. Y que el principal objetivo de nuestro tratamiento, o sea, el diagnóstico es diagnosticar no solo la enfermedad, sino principalmente la salud. Pero el principal objetivo del tratamiento es tratar no solo la enfermedad, sino primero tratar la salud. ¿Y cómo se trata la salud? ¿La salud tiene tratamiento? Por supuesto que la salud tiene tratamiento. La salud puede tratarse para mantenerse en el tiempo. Conocemos muchas técnicas que nos enseña este modelo, pero que lamentablemente no nos enseña a diagnosticar para aplicarlas, ni tampoco nos enseña a aplicarlas con la misma vehemencia que sí nos enseña a desarrollar y a llevar adelante otras prácticas que siempre van a hacer que continuemos corriendo la carrera desde atrás. Este tipo de actividades que nosotros pudimos llevar adelante necesitaron también de gestión, de apoyo, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Nosotros
fuimos haciendo todo muy a pulmón, como muchos de ustedes que están acá seguramente lo estarán haciendo y lo seguirán haciendo. Pero también es bueno poder golpear puertas, poder establecer reuniones, poder establecer vínculos para gestionar el apoyo. Hoy en día contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario. En esa foto del año 2018 se ve al doctor Diego Yate junto al actual vicerrector y al actual rector de la universidad, que nos vinieron a despedir y a acompañar en una de las salidas a la provincia de Misiones en el año 2018. También la podemos ver a la profesora Lisa, y hay otra persona que es de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios, que es una ONG que nos apoya porque también estamos yendo a las escuelas de frontera que ellos apadrinan en la provincia de Misiones y también tienen en otros puntos de nuestro país. Pero estas actividades que nosotros hacemos en las comunidades no queremos que sean consideradas, como muchas veces se dice por ahí, odontología para pobres. Nosotros no hacemos odontología para pobres, nosotros no hacemos odontología para marginales. Nosotros hacemos odontología para personas. Hacemos odontología comunitaria o colectiva y hacemos odontología a nivel individual. Por eso consideramos que este modelo, MOPIC, también tiene que ser útil y rutinario en la práctica clínica diaria. Por eso también ahí les puse una foto de una ficha de las que yo uso en mi consultorio y que permanentemente en la primera consulta con mis pacientes, lo primero que logramos ver es la salud y ver qué porcentaje de la salud de su boca está en salud y qué debemos hacer para mantenerla y qué hemos hecho hasta ese momento para que la enfermedad ocurra o qué no hemos hecho para que la salud se siga manteniendo. Entonces, es un trabajo diario, es un trabajo difícil y sabemos que es difícil. Y para poder entender que esto es difícil, también podríamos terminar disparando unas reflexiones y para no cansarlos, podríamos preguntarnos por qué la pandemia de caries continúa a nivel mundial, porque hoy en día hablamos de pandemia y no nos olvidemos que la caries también es una pandemia, salvando las diferencias, ¿no? Pero ¿por qué la pandemia de caries continúa a nivel mundial? Una de las respuestas que podríamos ensayar podría ser que existe un mercado de la enfermedad y que en ese mercado de la enfermedad la salud no tiene cabida, porque pasaría a ser un elemento de competencia que podría robarle protagonismo a la moneda de cambio más preciada del modelo médico hegemónico, que es la enfermedad. Y si bien hay muchas iniciativas a nivel mundial, principalmente también muchas acá en Latinoamérica, en las distintas facultades, en las distintas instituciones odontológicas, y también ha existido muchas estrategias en tiempos muy lejanos para lograr cambiar o para lograr cambios significativos en el paradigma vigente, que es, lógicamente, el modelo médico hegemónico, aún no se han logrado modificar las reglas del juego, las reglas de ese mercado, porque los intereses económicos son muy grandes y además son funcionales no solo a los monopolios de la medicina, sino también al Estado, también a los pacientes y a los profesionales, que en realidad quedamos cautivos, tanto el Estado, los pacientes y los profesionales, quedan cautivos de esos intereses enormes. Cuando vamos a realizar, otra de las preguntas que podríamos reflexionar es, cuando vamos a realizar un diagnóstico bucal, decimos que estamos evaluando la situación de salud bucal de una persona. Pero ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué buscamos realmente en ese diagnóstico? ¿Es así? ¿Estamos buscando eso? Lo que ocurre es que el modelo médico hegemónico nos empuja a que sigamos corriendo la carrera desde atrás,
a que sigamos diagnosticando la enfermedad, porque diagnosticar la salud no es bueno para ese sistema, no es bueno para los intereses de las grandes empresas, de los grandes monopolios. La última reflexión que podríamos hacer es por qué la mejora prepaga, obra social o gerenciadora de salud, o cuál es, mejor dicho, cuál es la mejor prepaga, obra social o gerenciadora de salud. Y si nosotros nos podemos a pensar, y la respuesta la damos así rápidamente y de forma sencilla, y la mejor es la que más cubre el tratamiento de la enfermedad, y la que mejor estudios diagnósticos de enfermedad nos cubre. Entonces son todas cuestiones que sin querer dar un dictamen final al respecto, porque no sé si somos las personas prudentes para hacerla, tenemos que preguntárnoslas. Al menos tenemos que reflexionar al respecto. Al menos tenemos que reflexionar al respecto en nuestras intervenciones como docentes, en nuestras intervenciones como alumnos, en nuestras intervenciones como profesionales. Tenemos que reflexionar para ver cuál es el ejercicio de la profesión que queremos darle a nuestros pacientes, cuál es la odontología que queremos que la sociedad, cuál es la oferta odontológica que creemos que podemos darle a la sociedad en su conjunto. Para ir cerrando, podemos decir que algunos científicos han llegado a decir que la medicina es una tecnicatura, porque no genera conocimiento, sino que en general lo que hace es utiliza acríticamente lo que le propone el mercado, tanto para los diagnósticos, como dijimos, como para los tratamientos. Y no hay quejas populares, no puede haberlas, pues el conocimiento aparece guardado bajo 7 llaves por expertos y sobre todo protegido por el miedo a la muerte, a la que la medicina parece ser la única que puede postergar. Esto es un extracto de un artículo de Salud Colectiva donde se hacen problemas y propuestas de un grupo que trabaja muy fuertemente aquí en Argentina con la epidemiología comunitaria. Y en realidad es una red muy interesante que tiene este enfoque y que comparte esta mirada que nosotros también suscribimos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco muchísimo la tolerancia, la escucha y el tiempo dispensado, y estamos a disposición para el intercambio o para lo que crean conveniente. Muchas gracias. No sé, Diego, si querés decir algo más. No, si hay algunas preguntas para responder, y que nunca nos tenemos que olvidar que la salud es un derecho universal que nunca tenemos que perder. Totalmente, amigo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder compartir esta experiencia que tenemos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario con ustedes. Lógicamente, como decía el profesor Andrés y el decano de la facultad de ustedes, sería muy interesante a futuro poder generar intercambios para que alumnos y alumnas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción puedan participar en este tipo de experiencias en terreno, con la debida capacitación previa, como también para que alumnos de nuestra facultad puedan participar en las actividades que ustedes también realizan. No quiero despedirme sin antes saludar al profesor Derlis Amarilla, por quien guardo un gran afecto, un gran cariño, a quien tuve la posibilidad de conocer en la Facultad de Odontología de Rosario, en las jornadas internacionales de odontología social que llevamos adelante en el año 2019, y quien ha mostrado una prepotencia de trabajo importantísima
y quien tiene muchísimo conocimiento de todo esto que hacíamos mención en el compartir de la experiencia que hicimos recién con mi compañero de equipo Diego Yates. Así que un gran saludo al flamante padre de Erlis Amarilla. Felicitaciones por la nueva integrante de la familia y bueno, una alegría y agradecido por la invitación. Podés dejar de compartir tu pantalla, profe, sin problema. Bien. A ver. Está el señor Amarilla Guirland, si quiere decir algunas palabras. Un segundito que para dejar de compartir no me está apareciendo. ¿A dónde voy? A ver. Arriba en la flechita, ahí donde está la cruz, profe. Al lado de salir. No, ese no, profe, el que está abajo. Al lado mismo de tu micrófono. Ah, acá, perdón. Sí, ahí estamos. Muy bien. Bueno, doctor Derlis, si está conectado. Sí, en realidad, muy buenos días, estimado profesor, muy buenos días a todos. Como le comenté, profe, me pude unir un poquito tarde, estamos detrás de los estudios post-nacimiento, tipificación, estudio de los piecitos y todos los demás, y aprovechando ellos están adentro consultando, entonces me conecté y logré escuchar la charla. La verdad que estamos muy agradecidos con su presentación, primero con su apoyo, porque desde un principio cuando entablamos la conversación a comienzo de año más o menos, usted dijo que sí, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, dónde y cuándo vamos a hacer. Y eso para nosotros fue muy, muy alentador. Con usted estamos cerrando prácticamente una sexta jornada de las 10 que tenemos marcadas. Y estamos muy contentos porque como somos países prácticamente hermanos y limítrofes, nuestra intención, como yo le vengo manifestando siempre, es de que cuando la situación epidemiológica lo permita, tratar que vuestros estudiantes y, por qué no, también vuestros docentes puedan hacer algunos tipos de intercambio con la Universidad de Rosario, tanto de parte nuestra como de parte de ustedes. Entonces, el afecto y el cariño, profesor, de siempre. Yo tuve la oportunidad de trabajar con su padre allá en el año 2010 aproximadamente, cuando le conocí al doctor Castaño. Fue su papá quien me presentó al doctor Castaño. Hoy nosotros le decimos padrino de nuestra facultad porque él nos apoya bastante también desde Sevilla. Entonces estoy muy, muy feliz y muy honrado con vuestra presentación, a las órdenes para lo que puede hacer, y ojalá que como somos un país hermano podamos llevar adelante varios proyectos para beneficiar de esa manera, como usted dijo, a los más necesitados y vulnerables de cada país. Un gran abrazo, un gran aprecio y mi respeto de siempre, profesor. Muchas gracias por tus palabras, Derly. El sentimiento es mutuo y seguramente que vamos a seguir avanzando y trabajando de forma articulada porque esa es la intención de parte nuestra y sé que de parte de ustedes también. Muy bien, muchas gracias, profesores. Les quisiera pedir, por favor, a los asistentes, queremos hacer una foto institucional, si pueden prender sus respectivas cámaras. Vamos a hacer una foto para poder cerrar. Muy bien, según estuve mirando los conectados, tenemos asistentes desde la Argentina. Están nuestros estudiantes también, los alumnos del doctor Amarilla. Están otros alumnos de otros cursos. Tenemos, como le había dicho al profesor Eduardo, más o menos 40 conectados, un poco más. Agradecerle a la profesora Elisa que se pudo conectar un momento. También a los respectivos docentes de la Facultad de Odontología. Y bueno, ahí como ven están conectados los estudiantes. Voy a mostrarles la visualización que estamos teniendo, que es esta. Si pueden ver que se están conectando así. Bueno, entonces voy a hacer un print de pantalla para que podamos tener con los conectados. Justo aparece ahí el padre de familia nuevo. Ahí está el doctor Amarilla, muy bien. Esperamos que Isabela la próxima ya salga también en la foto. Muchas gracias a los respectivos asistentes, a los profesores presentes.
En algún momento vamos a conocernos presencialmente ya ahora con los profesores. Y un saludo muy especial de parte del señor decano que está con actividades, como dijo, con la visita del señor ministro de Educación eh, por la ciudad. Entonces, muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la sexta jornada odontológica. Tuvimos también la presencia de los demás directivos de la facultad, la doctora Sofía, el doctor Lima también y los demás docentes. Muchas gracias a todos. Muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amables.